Para ceñirnos a la programación que tenemos establecida, hoy tenemos el tema de responsabilidad social empresaria, que bueno, metido acá puede parecer un poquito descolgado, pero bueno, últimamente lo he estructurado así. Lo ponemos un tema más blando, entre comillas, lo ponemos adelante, y algunos temas un poco más, más temáticos, estadísticos, los vemos en las próximas reuniones. Así que hoy vamos a charlar sobre esto, sobre responsabilidad social empresarial y qué normas tenemos, cómo la vinculamos con calidad y qué bagaje de normas hay, qué acciones podemos hacer, cómo interpretamos estos temas de responsabilidad social empresaria, de los cuales se habla mucho. Seguramente ustedes han oído hablar de ellos o les han hablado en algún otro curso. Entonces, como es altamente probable que eso haya ocurrido, les pido a ver si recuerdan algo y me dicen algo acerca de responsabilidad social empresaria. ¿Qué es que vieron? ¿En qué materia les contaron acerca de estos temas? Yo vi un poco de responsabilidad social empresarial en sociología de las organizaciones y cómo es con respecto a cómo es esto, el trabajo de los gerentes dentro de una organización, de tener como conciencia del ambiente o conciencia de las generaciones futuras al usar recursos. Ajá, bueno. Yo lo vi en administración al tema del medio ambiente. Profe, nosotros vimos, estoy viendo ahí que dice ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los vimos en Sociología de la Organización también. Creo que a Candela se le interrumpió, o al menos yo no llegué a oír lo que dijo. Sí, dije que yo la vi en administración del personal y estuvo más enfocado a la parte de... Bueno, entonces la oigo entrecortada, no sé si ustedes pudieron oír bien. Sí, yo también escuché entrecortada. Bueno, pobre, estamos haciendo sufrir. Sí, habló de administración del personal, que vieron algo de esto. Bueno, todos han visto, tienen alguna idea, les han comentado el tema, más o menos intuitivamente uno se da cuenta la importancia que puede tener, pero para darle un marco general, nosotros nos podríamos interrogar acerca de, digamos, en definitiva, por qué una empresa tiene que tener responsabilidad social. ¿Por qué a una empresa le puede corresponder tener responsabilidad social? ¿No habrá otras entidades que se ocupan de eso? ¿No será el Estado el que tiene que ocupar de esas cuestiones? ¿Por qué involucrar a las empresas? Yo creo que por la posición de privilegio en la que se encuentran y su llegada hacia la sociedad son un factor, digamos, muy fundamental para poder concientizar. Yo creo que el Estado solo no alcanza para hacer esa tarea. Incluso personalmente pienso que las empresas, si bien el Estado tiene mucha responsabilidad, pero las empresas tienen igual o mayor responsabilidad que el Estado por la llegada, digamos, que pueden llegar a tener a la sociedad. Bueno, es un tema, viste, bastante controvertido y bastante polémico, y hay, digamos, bastantes opiniones al respecto. En general, lo que se ve en estas últimas décadas es que estas cuestiones relacionadas con
las empresas y su entorno, le han agregado algunos objetivos adicionales, compromisos adicionales que tal vez anteriormente, o en un pasado más remoto, las empresas no tenían, ¿no? Las empresas son instituciones que tienen el propósito de realizar, producir algunos bienes y servicios, venderlos, cobrar dinero por ello, pagar a sus proveedores, pagar a su gente, a su personal y distribuir dividendos entre los propietarios, ¿no? O sea, generan riqueza, generan valor a través de esa vía, y en eso los sectores que están participando de lo que acabo de decir no son demasiado la comunidad, el entorno. O sea, en principio la idea más antigua de lo que es una empresa involucraba a los propietarios de los bienes de capital, o sea, los dueños, digamos, y el personal, ¿sí? Entonces estos eran los, digamos, los actores involucrados más directamente con la actividad de la empresa. Por supuesto que para que una empresa pueda funcionar tiene que haber clientes, ¿sí? Tiene que haber quien compre los servicios o bienes que hace la empresa, entonces estos también son necesarios, pero en un cordón más apartado del centro, ¿no? En el centro estarían los propietarios y los empleados. Después se le puede agregar el Estado, porque el Estado controla las empresas, le cobra impuestos, fija normas, en fin, fija reglamentaciones que las empresas tienen que cumplir en otro cordón. Y en un cordón aún, podemos decir, más radial, más lejano del centro, estarían otros terceros, otras partes involucradas con eso. En general, esto, ¿cómo se las denomina? O sea, si nosotros pensamos en los dueños, son shareholders, holders por tener y share por partes de capital, los accionistas. Y cuando hablamos de sectores más alejados y que tienen otra relación con la organización, pero que no son propiamente, no están involucrados de manera tan directa, llamamos stakeholders, partes relacionadas, ¿sí? Bueno, cada vez más las empresas tienen que cuidar a estas partes relacionadas y se considera que dentro de los objetivos de las corporaciones está tomar estos recaudos, estos cuidados, estas preocupaciones, estas inquietudes sobre esto. En este camino, digamos, que tiene, como les decía, muchas décadas, probablemente el primer punto haya sido los temas ambientales. O sea, la preocupación de que las empresas tienen que tener un compromiso con el cuidado del medio ambiente. En realidad no solo las empresas tienen que tener compromiso con el medio ambiente, todos tenemos que tener compromiso con el cuidado del medio ambiente, pero digamos, como las empresas son las que transforman recursos para producir bienes y servicios, entonces sus actividades impactan en el entorno físico, climático, en la naturaleza donde actúan. El tema medioambiental fue uno de los primeros, digamos, que se tuvo en consideración. Y nosotros, desde la perspectiva de calidad, esto desde ya que lo tenemos muy presente, ha ido casi a la par de los inicios de la preocupación extendida en todo el mundo sobre estas cuestiones, y creo que ya algo hemos visto, y si no vamos a ver, la norma ISO 14001, que está relacionada con el tema de la gestión ambiental, el sistema de gestión ambiental, cómo aplicarlo. Es una norma que tiene bastante tiempo y está relacionada con los temas ambientales. Pero lo que ocurrió es que no solamente, digamos, es preocuparse por el medio ambiente, también hay que preocuparse por aspectos sociales y humanos que están vinculados con la actividad de la empresa, con el entorno, y no solamente con la naturaleza, que sería lo que refiere lo ambiental. Entonces ahí nace lo de
la responsabilidad social empresaria, con mucha fuerza a partir de los años 90, 80 del siglo pasado, pero con algunos antecedentes en varios países muy anteriores, digamos, ¿no? Que se hablaba de que los directivos de empresa y los empresarios tenían que tener una conducta apropiada y responsable con respecto al personal, a los clientes, al Estado, al entorno, a la sociedad donde actúan, etc. Nosotros, y como esto está muy extendido y ya hoy está, o sea, cualquier empresa tiene que, un cierto porte, tiene que tener algo pensado al respecto, más allá de que todo, en cualquier actividad, vamos a hablar de estos aspectos de compromiso y cuidado, ¿no? Pero, digamos, para hacer acciones concretas, digamos, en la empresa, vamos a ver cuáles son las herramientas que tenemos disponibles, o sea, qué es lo que más se utiliza para que una organización empresaria se vuelque a las cuestiones de responsabilidad social empresaria, ¿no? Entonces vamos a ver tres herramientas, por decirlo de alguna manera, para mostrar este compromiso, para intensificarlo, llevarlo adelante y ver los alcances que tiene ese compromiso, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es el Pacto Mundial, el Pacto Global de las Naciones Unidas. Yo estoy compartiendo con ustedes la página del capítulo del Pacto Mundial de Naciones Unidas para España, ¿sí? Bueno, hay en todos los países una página similar, pero elegí la de España porque me parece que es un poco más completa que la nuestra. Entonces ahí vamos a repasar estos 10 principios y ustedes van a poder leer después este punto, ¿no? Que son los objetivos de desarrollo sostenible. Pacto mundial. O sea, si no estamos en una empresa y queremos hacer responsabilidad social empresaria, podemos suscribir, adherir al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, nos adherimos a esto, implica pagar una membresía anual, y establecemos un compromiso. O sea, la adhesión no es solo pagar, sino también comprometerse con el respeto de los 10 principios y el trabajar en pos de que cada vez sean más consistentes y se avance dentro de esos 10 principios que ahora los vamos a ver. Una posibilidad. Otra posibilidad es suscribir al GRI. GRI es Global Reporting Initiative. GRI. Es una organización holandesa sin fines de lucro que establece pautas también para que las organizaciones adhieran a ellas. Son programas, digamos, donde se analiza a la organización y se pone de manifiesto si se cumple o no con esos programas que se relacionan con temas ambientales, de sostenibilidad y de responsabilidad social. El esquema acá es que se adhiere, se establece el programa de mejora y se va monitoreando y reportando los cumplimientos en el programa de mejora establecido. Las normas de responsabilidad social no se certifican, ¿sí? A diferencia de la ISO 9001 o la 14001, y en general a diferencia de todas las normas que hay, acá no se certifica, las otras sí se certifican. ¿Qué es certificar? Certificar una norma, probablemente ya les haya dicho Rodrigo lo que es, pero si no igual lo repasamos aquí. Si nosotros decimos que cumplimos, nos preparamos y cumplimos con una norma, llamamos a un tercero externo a nosotros, independiente, para que evalúe si nosotros cumplimos o no con la norma y certifique que nosotros estamos cumpliendo con ella. Esto es la certificación de una norma. La 9001 se certifica, la 14001 se certifica, la gran mayoría se certifica. Pero en materia de responsabilidad social empresaria,
no se certifica, porque se entiende que uno no va a engañar, digamos, ¿no? Porque si uno la organización tiene una conducta responsable, lo primero que va a dejar de hacer es engañar que está cumpliendo, ¿no?, con una norma. O sea, va a haber transparencia y sinceridad en lo que se dice. Entonces, no se certifica. No se certifica. La que tiene ISO al respecto, que es la ISO 26000, tampoco se certifica, ¿no? Uno mismo se hace, la propia organización se hace la evaluación y analiza el cumplimiento de los programas de mejora, y bueno, y se propone metas para ir mejorando, ¿no? El principio de mejora está también, como en todas las normas, está aquí presente, ¿eh? La diferencia que hay es esto que les acabo de decir, que no hay que certificar. Entonces ya les di, también les acabo de mencionar la ISO, ¿no? La ISO 26000. La ISO 26000 en la versión del año 2010 es la última que han hecho al respecto. Ahora vamos a ver algunos párrafos de esta norma. Entonces, si nosotros decimos que vamos a hacer responsabilidad social empresaria en la organización donde estamos, bueno, tenemos estas tres. Después hay más, ¿sí? Hay otras certificaciones que se hacen. Digamos, ustedes habrán visto que algunas empresas incluso difunden estos compromisos o estas certificaciones que logran, empresa B, o también algunas cuestiones relacionadas con temas de contaminación, de huella de carbono, en fin, hay una gama bastante amplia de certificaciones, de normas que posiblemente puedan adoptarse en relación con esto, y podemos adoptar algunas de ellas, ¿sí? Yo les estoy señalando tres ejes principales que me parece que están bien, digamos que si se adopta alguno de ellos, bueno, hay un compromiso sincero y auténtico con los temas de responsabilidad social. Por cierto que la complejidad es diferente en estos casos, pero bueno, los tres son de los más utilizados en todo el mundo para guiar y establecer la manera en que una organización podría ser una organización no solo empresaria, pero Profe. Sí. Perdón, que justo se me cortó una consulta. ¿Cuál dijo la ISO 26000 y cuál más? Correcto. ¿Cuáles otras dos? Sí, yo les he señalado tres. Sí, insisto, hay más. Sí. Yo les he señalado tres acciones que se pueden hacer en temas de responsabilidad social empresaria. Es adherir al Pacto Mundial, que tiene 10 principios, que ahora los vamos a revisar con ustedes. La otra es adherir a alguno de los programas que tiene el GRI. GRI es Global Reporting Initiative, que es una ONG holandesa, pero si ustedes ponen GRI, aparecen un montón de cosas, ¿no? Si googlean GRI, G-R-I, dicho en español, las iniciales. Y también ha desarrollado una norma que es la ISO 26000. La versión actual de esta ISO 26000 es la versión 2010, o sea, tiene algunos años, pero bueno, es la versión que tiene ISO al respecto. Entonces le señalé tres. Hay más entidades que se ocupan de estas cuestiones, digamos, de apoyar, incluso algunos certifican. Pero bueno, estas que les acabo de nombrar no se certifican, se adhiere, ¿sí? No se certifica. Entonces... Perfecto, gracias. Perfecto, bueno. Entonces vamos a mirar, vamos a ir de alguna forma viendo lo más simple, ¿no? Vamos a mirar los 10 principios del Pacto Global o Pacto Mundial, digamos,
que promueve las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas promueve a que las empresas adhieran a estos 10 puntos y se comprometan con ellos y hagan programas para mejorar en ellos. Ya les comentaba que pueden ver la página de España, del capítulo del Pacto Mundial de España, que es, bueno, la página está un poquito más amplia que la Argentina. Entonces vamos a repasar con ustedes los 10 principios. Ustedes se meten acá, pueden ir indagando cada uno lo que representa y lo que dice el Pacto Mundial acerca de ellos, ¿no? Los primeros principios se relacionan con cuestiones de derechos humanos, ¿sí? Entonces, el primero dice que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de influencia. Digamos, piensen que esto está emitido hace algunas décadas, donde tal vez el problema de los derechos humanos tenía otra vivencia, ¿no? Era más, había mayor cantidad de lugares donde había problemas de derechos humanos. Hoy, afortunadamente, son menos los lugares donde hay temas de derechos humanos. Pero bueno, lo que está estableciendo aquí es que una empresa tiene que estar comprometido con eso. Entonces, si tuviera operaciones en algún lugar donde no se respetan los derechos humanos, esto sería un problema para la empresa y no deberían llevar adelante en esos lugares sus actividades. El principio 2 dice que las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos, ¿sí? Es decir, que ¿cuál es la implicancia? Digamos, que no solo hay que actuar, sino también, si se conoce, habría que decirlo, porque si no sería complicidad, ¿sí? Entonces acá hay un compromiso un poquito más fuerte, digamos, ¿no? Porque implica denunciar si hay violaciones de los derechos humanos, ¿no? Después viene otra, insisto, cada cuestión de estas podemos hacer un poco más, ¿no? Principio 2. Ven, los dos elementos que suelen componer un acto de complicidad son el acto o omisión de que facilita a otra entidad o persona la vulneración y el conocimiento de que dicho acto podría causar tal efecto. Así que complicidad directa, bueno, ven silenciosa, cuando la compañía permanece callada e inactiva frente a abusos sistemáticos o continuos de los derechos humanos. Bueno, son explicaciones de cómo funcionan estos dos principios y cuál es el alcance que tienen. Pero más o menos nos damos cuenta, ¿no?, del alcance que tiene. El segundo grupo de principios están referidos a normas laborales, o sea, qué cuidados tienen que tener las empresas si dicen que son responsables desde el punto de vista del cumplimiento, ¿no?, de normas laborales, ¿no? Esto ya, digamos, es probablemente los primeros dos lo damos por sentado, digamos, en nuestro país es poco probable hoy por hoy que haya problemas que se relacionen con los derechos humanos. Acá en el tema de las normas laborales hay un poquito más, digamos, esto sigue teniendo impacto y relevancia, entonces vamos a repasar de qué se trata. Principio 3 dice: las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva. Esto con respecto a los empleados, ¿no? Libertad de afiliación es la libertad que tienen, hay que darle al personal de una empresa para que se afilie libremente al gremio que quiera, sin ningún tipo de influencia o coerción por parte del empresario. Y este reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, ¿qué es? ¿Alguno de ustedes sabe de qué se trata? No, profe. ¿Cómo? No, que no sé a qué se refiere con derecho a negociación colectiva. Pienso que puede llegar a ser el poder que tiene un grupo de personas, como puede ser que yo, algún sindicato, algún gremio, donde las personas se expresen ante el empresario o ante la autoridad correspondiente para negociar algún tema, ¿no? Alguna cuestión de su incumbencia. Sí, sí, por ahí por ahí va el tema, ¿no? Esto está relacionado con las actividades sindicales y la idea de negociación colectiva es opuesta a negociación individual, ¿no? El concepto, bueno, ¿entre qué partes se acuerdan los contratos de trabajo, ¿no? Las condiciones laborales, los sueldos, las remuneraciones? ¿El empleado individuo con la empresa o una representación de varios empleados, una representación colectiva de los empleados que habitualmente está a cargo de los sindicatos? Entonces, si hay negociación individual, cada uno individualmente arregla sus condiciones laborales. Si la negociación es colectiva, es una entidad de representación de los trabajadores que arregla con las empresas o con entidades representativas de las empresas. Cuando nosotros hablamos en nuestro país de la reunión, los aumentos de paritaria, ¿no? Las paritarias. ¿Qué quiere decir las paritarias? A ver lo que vieron en administración de personal. ¿Cómo se arreglan acá los sueldos en Argentina? En varias partes del mundo, pero bueno, como la mayoría de los que estamos en esta reunión somos de acá, ¿cómo se acuerdan niveles de los sueldos? ¿De qué maneras? ¿De qué formas? ¿Con qué procedimiento? Puede que el gremio solicite un aumento a la empresa, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor. Podría ser por un lado. Bueno, y el tema de las paritarias, generalmente lo relaciono a lo que pasa siempre al comienzo de las clases, ¿no? Cuando, qué sé yo, las distintas organizaciones de docentes se organizan y abren las paritarias para solicitar un sueldo justo, ¿no? Pero en sí no sé muy bien cómo es el proceso de la paritaria. Bueno. ¿Alguien desea comentar algo más? ¿Alguno de ustedes le depende el nivel de ingresos o salarial de algún gremio? Paritarias es como buscar un equilibrio, digamos, ¿no? En otras palabras. Sí. Cuando se ¿Y por pelean qué las se llama paritarias. paritaria?
porque se busca una paridad, supongo, entre lo que... Sí. Es negociación colectiva o paritaria. ¿Y Claro. entre quiénes? ¿Será entre el Estado y los gremios? No. Bueno, si el Estado es empleador, ¿no? El caso que estábamos comentando de los docentes, digamos, el empleador más grande de docentes son los distintos estados, ¿no? Porque la mayor parte de Claro. docentes trabaja para áreas del Estado, ¿no? Entonces sería entre el Estado como empleador y el gremio como representante de los trabajadores. La idea, Casi la mayoría de... Perdón. sí, no, dale. No, digo que la mayoría de las veces de los casos que se escuchan de paritaria es entre el Estado y los gremios. No, bueno, también particulares, ¿no? Porque hay, digamos, hay gremios que, o sea, digamos, hay personas donde trabajan principalmente para empresas, entonces las negociaciones se hacen entre los representantes de esas empresas y los representantes gremiales, ¿no? No es que la mayoría sea lo estatal, digamos. Por ejemplo, cuando un gremio, no sé, transportistas, pide un aumento de sueldo, no lo habla con el Estado, lo habla con los representantes de las empresas transportistas. La idea de esto de paritario y que sea parejo, justamente hace referencia a que se busca emparejar el poder de negociación entre ambas partes de una contratación laboral, ¿no? Históricamente ocurría que el poder de negociación de la empresa era muy superior al poder de negociación que tiene cada individuo por sí mismo, ¿no? Entonces se decía que esa era una negociación donde una parte era fuerte y otra parte era muy débil, ¿no? Entonces había que emparejar esto. La manera que había de emparejar esto era que los empleados se reunieran y manifestando una acción conjunta a través de una representación gremial o sindical, lograban negociar condiciones con la empresa de una forma más pareja en cuanto al poder de negociación, ¿sí? Por eso el tema de la negociación colectiva está asociado al desarrollo y al crecimiento de los sindicatos. Y el desarrollo y crecimiento de los sindicatos se produjo, digamos, a partir del siglo XIX, o sea, es un montón, ¿no? Con un impacto muy fuerte en las primeras décadas del siglo XX en el mundo, ¿no? En el mundo desarrollado principalmente, porque bueno, es ahí donde estaban las empresas más importantes y donde los temas laborales tuvieron mayor impacto, ¿eh? Y estas actividades de los sindicatos implicaron traer mejoras en las condiciones laborales, en el horario de trabajo, la extensión del horario de trabajo, la posibilidad del descanso semanal, las vacaciones, etcétera, una serie de ventajas que probablemente no se hubieran conseguido de no existir esa agrupación colectiva de personas en los gremios o sindicatos. Entonces, cuando la representación de los trabajadores a través de sus sindicatos, o en algún caso cuando hay negociación por empresa, los delegados de las empresas se sientan a conversar o a tratar cuestiones laborales con empresas individualmente, si son grandes, o con la representación de las empresas, se dice que hay allí una negociación colectiva porque no es individual, sino es un empleado con la empresa, sino es un conjunto de empleados con una empresa o con un conjunto de empresas. Desde luego que desde mi punto de vista el impacto a favor de la equidad y de las mejoras de las condiciones que tuvo esto hace 100 años atrás fue bueno, ¿sí? Hoy en día
el mundo tiene otras características, los trabajos son diferentes, los puestos laborales no se pueden ceñir a una grilla tan rígida como suele ser las categorías en una negociación colectiva, donde se definen 40, 50 o 60 posiciones y todo se ciñe a eso. Hoy hay una gama mucho más amplia de formas de trabajar, condiciones, puestos, perfiles, etc. Y el desarrollo del conocimiento aplicado al desempeño laboral. Antes había más fuerza y menos conocimiento, hoy no hay fuerza y es todo conocimiento. Ha puesto en un plano de mayor relevancia y poderío a las personas individualmente consideradas, y no hace falta tanta necesidad de sindicato como había hace 100 años. Esto es una opinión mía, digamos, y de muchos otros, no solo mía, que hay gente que no piensa así, ¿sí? Entonces promueve y considera que la actividad gremial, sindical, tiene mucho relieve y hay que canalizar todo tipo de mejoras por ese camino, ¿sí? Que es el único camino de conseguir, digamos, mejoras para la gente que trabaja en organizaciones. Desde mi perspectiva esto ha ido cambiando, pero de todas maneras, si bien ahora los individuos pueden arreglar sus condiciones laborales en mejor forma que en el pasado, desde la perspectiva de la empresa, si nosotros adherimos al Pacto Global, no tenemos que poner ninguna valla, ninguna barrera al derecho de negociación colectiva que tienen los empleados. Entonces eso es un principio que hay que respetarlo. Porque alguien podría decir, bueno, yo tengo una empresa, soy mucho más poderoso, no quiero que venga el delegado, quiero hablar con cada uno de los empleados. Bueno, desde este pacto mundial, si hay organizaciones sindicales, la empresa las tiene que respetar y no perseguir. Entonces eso es principio 3. El 4, fíjense ustedes que dice que hay que eliminar toda forma de trabajo forzoso realizado bajo coacción. Bueno, también es algo que nosotros no vemos mucho en el entorno donde nos movemos. Esto ya se ha dejado atrás en el mundo desarrollado y casi totalmente atrás en el mundo en vías de desarrollo. En algún lugar sí, todavía hay trabajo forzoso, trabajo bajo coacción. Bueno, desde ya que una empresa que adhiere a este programa no puede aceptar esto, digamos, forzar a la gente a trabajar o ponerle condiciones que la obliguen a hacer lo que quiere la empresa, contrariamente a la voluntad y a lo que se puede exigir a partir de una relación de trabajo normal, ¿no? Que hay que cumplir con el trabajo. Se no puede haber intimidación, pero puede haber trabajo en condiciones de esclavitud. Cada tanto aparece igualmente, aún en países como el nuestro, digamos, alguna especie de empresa donde, bueno, tal vez la gente trabaja en condiciones muy precarias, en condiciones muy adversas, con mucha presión, con intimidación, con amenazas, con violencia. Pero bueno, eso no es muy común y desde ya que no se acepta. El 5 habla del trabajo infantil, digamos que ocurre un poco como en el caso anterior, digamos, ya no es algo que se vea en el mundo desarrollado o en los países en vías de desarrollo, pero en otros lados puede ocurrir. Entonces hay que promover que se erradique el trabajo infantil desde este principio de este pacto mundial. El principio 6 dice: las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. También sobre esto ha habido importantes avances y digamos, cada vez hay más. Pero bueno, obviamente todavía hay un camino por recorrer.
la discriminación en el pasado era por cuestiones que hoy ya están, bueno, en gran medida casi totalmente superadas, como cuestiones de religión, raza, nacionalidad, que hoy no se pueden, al menos formalmente no se pueden sostener. Paulatinamente hay otras formas de discriminación más veladas que a veces afectan a cuestiones de género, sobre las cuales cada vez hay más, por ejemplo de género, ¿no? Sobre las cuales cada vez hay más avances y mejoras, ¿no? Con el tiempo esto tenderá a ser totalmente abolido y superado, y donde ya no habrá discriminación por cuestiones de sexo, de género, de preferencias sexuales. Así que yo siempre estos últimos años estaba diciendo que una de las principales discriminaciones que hay es por cuestiones de edad, ¿no? Porque si ustedes observan, si uno ve las publicaciones, digamos, las ofertas laborales que hay en cualquier medio, sea en redes o en avisos que se publiquen, determinadas cuestiones que está prohibido ponerlas, ¿no? O sea, no puede poner morochos abstenerse, si usted es musulmán no se presente, ese tipo de cuestiones no van. Si usted es de tal partido comunista tampoco, bueno, eso no va. Pero la edad sí. La edad es algo que se acepta, uno puede poner hasta tantos años cuando hace una búsqueda. También creo que con el tiempo esto va a ir cambiando, y el domingo, ayer, digamos, leía un artículo en el diario sobre casos de gente de más edad que ha logrado insertarse laboralmente, incluso a veces después de la jubilación, y casos de consultora y empresas que también ven con buenos ojos incorporar a gente de más edad. Así que hasta digamos que una especie de discriminación que eso se seguía tolerando, ¿no? Por una cuestión de edad, discriminar a los mayores por preferir a la gente más joven, también se va a ir superando desde mi punto de vista. Profe, una consulta. Sí. ¿Esa discriminación también puede ser por una cuestión salarial y de costos de la empresa? Sí, Porque generalmente, lo que yo he escuchado de otros docentes, ¿no? Que han dicho que quizá o sea, se solicita personas de menor edad porque como no tienen un futuro todavía, o sea, tienen mucho futuro por delante y por ende es como que son muy cambiantes, ¿no? Entonces, sí. Están dispuestos a soportar una remuneración menor porque tienen una perspectiva de claro. crecimiento mayor, ¿sí? Bueno, eso a veces era un factor que influía en la decisión de elegir, porque, bueno, el que va a tomar empleados tal vez trata de lograr una buena relación precio-calidad, ¿no? O sea, precio, pago del salario, y calidad, condiciones, talento, habilidad, destreza, conocimiento, compromiso, etcétera, todo lo que hace las condiciones laborales. Entonces se pensaba que, y es así, digamos, una persona que recién está empezando puede llegar a aceptar una remuneración más baja que alguien que está más avanzado en su carrera. Con el caso de la gente mayor, lo que leía justamente en la nota de ayer es que algunas consultoras decían que la gente que ya está post 60, por ejemplo, tal vez está dispuesta a aceptar alguna remuneración menor a la que piden los que están en la edad madura, digamos, de 35 a 55, de los 40 a 55, porque incluso pueden tener otros ingresos, ¿no? Algunos ya están jubilados, pueden estar dando una jubilación, un retiro, entonces podrían estar también aceptando una remuneración menor esa gente mayor, ¿sí? O sea, como
sería como volver a ser joven, ¿no? Te aceptás un sueldo más bajo. Sin duda que eso influye. También está el factor de, digamos, lo que está más estudiado en este terreno es que las mujeres tienden a recibir menor remuneración por el mismo trabajo, ¿no? Acá hay un esfuerzo grande que se viene haciendo en estos últimos años para corregir esta distorsión, este sesgo, definitiva esta discriminación, porque no se tiene por qué pagar menor sueldo a alguien por el mismo trabajo, ¿no? No tiene sentido que eso sea así. Entonces, las investigaciones y los estudios por distintas razones muestran, especialmente en el pasado, que, bueno, que las mujeres en general tenían una retribución más baja, pero esto está tendiendo a igualarse, especialmente en los segmentos, quizás en los segmentos donde nosotros nos movemos, en trabajos profesionales, no corre la discriminación de ese tipo, ninguna discriminación en particular, digamos. La igualdad de condiciones y tareas, la remuneración tiene que ser similar, ¿no? Por ser de determinada género o preferencia sexual no significa que haya que ganar menos o más. Entonces, lo que vos decís es así en cuanto a los jóvenes, y también parecería que se está viendo ahora en algún caso de gente mayor, mucho menos, ¿no? Pero lo que vos relataste es algo habitual. Bueno, el punto 7, el principio 7, y 8 y 9, ¿no? Guarda relación con el tema ambiental. Nosotros ya dijimos antes que bueno, que desde la perspectiva ambiental nosotros podemos implantar en las organizaciones un sistema de gestión ambiental, como por ejemplo el de la 14001, que por supuesto incluye todos estos principios, es más sofisticado que adherir a estos principios. Estos principios están incluidos dentro del sistema de gestión ambiental si nosotros certificamos una norma 14001. Pero igual repasemos el texto de estos principios. Bueno, entonces te dice el 7, ¿no? Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca al medio ambiente. Bueno, cuidar, proteger, favorecer el medio ambiente. Lo de preventivo apunta a evitar el daño, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que evitar los daños ambientales y no tendríamos que llegar a la necesidad de remediar los daños. Se habla de remediación cuando se produjo el daño. O sea, bueno, ¿cómo corrijo? Hice un daño y cómo lo corrijo, cómo reparo ese daño. Hay que tratar de prevenir, o sea, que no ocurra el daño. Siempre igual pensemos que es muy difícil no alterar el medio ambiente cuando se desarrollan actividades, porque va en sí mismo cuando se hacen cosas, ¿sí? Utilizar recursos, ¿sí? Entonces esto implica cambiar el entorno al utilizar los recursos. Bueno, tenemos que hacerlo con pautas de cuidado del medio ambiente y tratando de que sea sostenible. Vean que acá la palabra sostenibilidad no está presente, esto es un término, está implícita, pero no está presente, porque esta redacción es un poco más antigua y tal vez no se usaba tanto. El concepto de sostenibilidad o sustentabilidad no es exactamente igual, pero bueno, son muy similares, apunta a que nosotros tenemos que tratar de desarrollar nuestras actividades productivas, bueno, buscando el menor impacto posible, de manera que esas actividades puedan ser desarrolladas durante mucho tiempo, sean sostenibles en el tiempo, porque provocan poco daño, ¿sí? No provocan daño, que puedan sostenerse en el tiempo, y principalmente orientarse a utilización de recursos renovables, o sea, tratar de preferir la utilización de recursos renovables al empleo de recursos no renovables, porque si es no renovable, bueno, no se va a poder recuperar. Si usamos un recurso que lo destruimos una vez que lo usamos,
y no hay capacidad natural ni de producción de ese recurso para reemplazar al que usamos, estamos destruyendo recursos no renovables y esto es perjudicial pensando en el futuro. O sea, nos hace no sostenibles, ¿sí? O con una sostenibilidad en las actividades de menor envergadura. Entonces, este concepto está muy relacionado con el tema ambiental y lo tenemos que tener presente. Después ahí les voy a dejar para leer dentro de esta página los objetivos de desarrollo sostenible, donde está más expresado en detalle lo que estamos diciendo. Bueno, las empresas, el 8 dice, deben fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental, está en línea con lo que estamos diciendo. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente. Este es un tema bastante complicado, lo vamos a ver cuando veamos las normas ISO 14001, porque no es gratuito, digamos. Acá el tema de cuál tecnología se usa implica diferentes costos, no todas las tecnologías valen lo mismo, ¿sí? Entonces, a veces preferir una tecnología que es más cuidadosa con el medio ambiente implica soportar mayores costos que tal vez elegir alguna tecnología. Generalmente son más antiguas, que provocan mayor contaminación o no cuidan tanto el medio ambiente. Bueno, ¿por qué tengo que elegir una tecnología más cara? Si en definitiva el tema ambiental es una cuestión que afecta a todos, pero no afecta directamente solo a la empresa. Ahí vamos, cuando veamos la 14001, vamos a ver un poquito más, digamos, el sustento de esto, ¿no? O sea, el soporte que hay detrás de estos conceptos, ¿no? Pero tengan en cuenta esto, digamos. Siempre cuando nosotros planteamos estos temas, sí, qué bueno, sostenible, protección del medio ambiente, cuidado, no contaminar, bueno, todo, nadie va a estar en desacuerdo con eso, pero hay que ver cómo manejamos el tema de los costos, ¿eh? Porque la inmensa mayoría de los casos implica tener una tecnología, tener acciones, tener plantas de tratamiento, tener un montón de otros costos relacionados con este compromiso, por ejemplo, con el tema ambiental. Piensen así un ejemplo muy burdo y simple, digamos. Yo hago una producción que genera efluentes. Bueno, ¿qué hago con los efluentes? Si los tiro a la cloaca, no me cuesta nada. Si pongo una planta de tratamiento, me cuesta. Bueno, ahí hay un problema. Sobre esto hay cantidad de formas de enfocarlo, tratarlo, bueno, muchísimo se ha analizado. Cuando veamos las normas ambientales lo vamos a ver más en detalle. Vamos a tratar de verlo más en detalle. Y acá llegamos al principio 9, y el pacto global se cortaba allí. Originalmente tenía 9 principios, y posteriormente se le agregó el 10º. Fíjense ustedes el 10º. El 10º se refiere a la corrupción. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. ¿Qué tema este? Bueno, originalmente no estaba, al tiempo lo agregaron porque, bueno, por supuesto que es una cuestión de enorme preocupación y que tiene una enorme cantidad de aristas y formas de verlo, ¿no? E implicancias sobre cómo manejarse frente a la corrupción, ¿no? Obviamente cada persona individualmente tiene también sus implicancias, pero como empresa, digamos, ¿no? Estamos acá hablando del principio que tienen que respetar las empresas. Bueno, cómo actuar en entornos corruptos, cómo manejar cuestiones de soborno, de extorsión, hacerlo, no hacerlo, qué riesgos implica participar de esto, ¿no? Obviamente, tal vez el menor riesgo es violar el principio 10 del Pacto Mundial, ¿no? Pero bueno, implica riesgo, pero si no se hace, ¿qué pasa?
es un problema que se vive con muchos matices y digamos, de muchas maneras en todo el mundo, ¿no? Porque la corrupción está presente en todos lados, de distintas formas, pero está presente en todos lados. Y bueno, el principio 10 dice que una compañía que adhiere al Pacto Mundial tiene que tratar de combatir la corrupción en todas sus formas. ¿Mm? Profe, una consulta, bueno, respecto de, en realidad, de todas las normas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si si una empresa que adhiere, ¿no?, a este pacto global ya está dentro del pacto, o sea, pero en su desarrollo sucede que, no se cumple uno de los principios? Uh-huh. ¿Cómo se regula eso? Bueno, se tendría que autoexcluir, ¿sí? Ahora no sé, digamos, si en las prácticas se van a autoexcluir, ¿no? Y yo no sé si, la verdad que no sé si alguien de las Naciones Unidas sacó alguna empresa, puede que sí, en casos de resonantes violaciones de estos principios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de corrupción, habría que ver si alguna de las empresas que están implicadas en temas de corrupción figuran dentro de los que adhieren al Pacto Mundial, ¿no? Esto es un trabajo que hasta podríamos hacer, ¿no? Dentro del listado del capítulo argentino, por ejemplo, a ver si alguna empresa que denunció en estos últimos años algún episodio de corrupción, del cual se habla tanto en los medios, y realmente hubo unas cuantas empresas que denunciaron que en condiciones de arrepentidos, ¿no?, entre comillas, que participaron de casos de corrupción, bueno, deberían no estar en el Pacto Mundial. Aunque bueno, la verdad que no sé, no hicimos esa revisión, no la hice. Si alguien tiene el tema, le parece interesante, se puede hacer. Si ustedes entran al capítulo del Pacto Mundial de Argentina, creo que están publicados la lista, me parece, está publicado la lista de adherentes, y uno podría cruzar esa lista con las listas de empresas que se han incriminado recientemente en los casos de corrupción con el gobierno, ¿no? Es inconsistente una cosa con otra. O sea, si participaste en un acto de corrupción, no tenés que estar acá. También podés decir te arrepentiste, ¿sí? Pero bueno, no habría que estar acá. Así que este tema de corrupción se agregó, muy complejo, tiene muchas implicancias. Digamos, probablemente el primer dilema moral y ético que hay cuando uno analiza este tema de corrupción desde el punto de vista de una empresa es que generalmente se sostiene que para conseguir un determinado contrato, un determinado trabajo, ganar una determinada licitación, hay que participar de un acto de corrupción, porque si no, no se consigue. Entonces el dilema que tienen los directivos es, ¿qué hago? Me mantengo alejado de estas prácticas, pero no consigo ocupación para mi empresa, mi personal, la gente relacionada con la organización, o participo de la corrupción y consigo esto otro, de un dilema, ¿no?, que pone uno por delante. Desde ya que la tendencia es a que no hay que participar, ¿sí? En gran medida, en una medida importante, bueno, algunas de estas cuestiones se impulsan desde las empresas norteamericanas, porque ellos en Estados Unidos tienen leyes un poquito más severas con respecto a las prácticas corruptas. Entonces, sus funcionarios en las empresas norteamericanas que actúan en todo el mundo
tienden a tener bastante cuidado con estas cuestiones de involucrarse en episodios de corrupción, pero hay igual un montón de ejemplos, ¿no?, de empresas norteamericanas que participaron de hechos de corrupción, ¿no? Nadie está totalmente a salvo de esto. Y en general la explicación que se da es la que acabo de decir, ¿no?, que no es una justificación, sigue siendo un delito, en muchos casos es un delito, en muchos lugares es un delito, una falta, bueno, una violación ética, por lo menos, y la explicación que se suele dar es que en ese dilema los valores en juego son en mantenerse ajeno a la corrupción, pero perder trabajo, versus ganar, dar trabajo, dar progreso, dar actividad, y bueno, para lograr eso hacer algún acto tolerar algún acto de corrupción. Entonces el dilema, digamos, que hay cuando se enfrenta este tipo de cosas. Y a ver qué nos dicen saber más. El principio 10. Bueno, en el 2004 se agregó el 10º principio. Así que acá habla de esto, ¿no?, de riesgos de reputación. Y esto, digamos, parece una cuestión menor, pero es cada día más importante. O sea, cada día es más notable que si uno ve que alguna empresa participó de episodios de corrupción, va a tender a no comprarle sus productos o no contratarla, ¿sí? Entonces este tema reputacional no es una cuestión menor, es una manera de, más allá del imperativo de las normas, el riesgo de tener sanciones, de tener multas, de tener penas corporales, el riesgo de la reputación también es importante. Una empresa que tiene una denuncia, una condena por un caso de corrupción, que tiene una mala prensa, una mala imagen ante los clientes, ante el mundo de los negocios, ante proveedores, ante financiadores, ante organismos internacionales de crédito, ¿sí? Entonces, ante las bolsas de comercio, ¿no? Por ejemplo, hace unos años hubo un caso muy importante, hace unos cuantos años, ¿no? Tocó a la Argentina, que era con la empresa Siemens. Creo que la conoce. Hay alguien de Alemania, me parece, en nuestro grupo. Bueno, Siemens, la empresa tecnológica alemana, tuvo problemas de denuncias de corrupción para unos contratos o negocios que hizo o que trató de hacer en la República Argentina. No se hicieron totalmente, pero bueno, participó de estos problemas, de estos hechos de corrupción. Estos hechos de corrupción trascendieron y en Estados Unidos, una empresa global, ¿no?, que actúa en todo el mundo, en Estados Unidos le dijeron que las empresas que cotizan en la bolsa de Norteamérica, de Nueva York, por ejemplo, pero en general en toda Norteamérica, no pueden tener problemas de corrupción, ¿sí?, sino sacadas de la bolsa. Entonces, Siemens, ante la posibilidad de ser excluido del mercado financiero de mucha importancia en todo el mundo, frente a este episodio de denuncia de corrupción, asumió responsabilidad, se lo reconoció, pagó una multa y de alguna manera así reparó el daño que había hecho participando en un episodio de corrupción.
historia reciente ha habido varios casos de empresas que pasaron por situaciones de este tipo, ¿no? Son descubiertas en algún caso de corrupción, bueno, tratan de pagar alguna multa, alguna sanción, a veces se declaran culpables porque esto implica una disminución de las sanciones y de esa manera tratan de dejar atrás el episodio y continuar adelante. Desde ya que acá también aplica lo que decíamos antes de la prevención, ¿no? Más vale no hacerlo que después tener que corregirlo y subsanarlo. Pero bueno, hay muchas historias sobre esto. Y bueno, en nuestro país tenemos cantidad de casos para analizar, para estudiar, si los queremos leer. Bueno, así llegamos al 10, al principio 10 del Pacto Mundial. Acá los que estuvimos repasando están en esta página. ¿Sí? Obviamente el Pacto Mundial, las 10 están en todos lados, ¿no? Pero bueno, la que nosotros vimos hoy es la página del capítulo español, ¿no? De España. Vamos a tratar de ver algo del ISO 26000. ¿Sí? Voy a tratar de mostrarles la ISO 26000. Así cómo los mismos temas son abordados de una manera diferente. A ver. Esta es la ISO 26000, versión, como les decía, 2010. Esta es la norma puesta en vigor en Perú, ¿sí? Pero son siempre las mismas, no cambian, son traducciones distintas, pero es similar, ¿sí? Lo mismo. Y se llama Guía de Responsabilidad Social. Es muy extensa, son 190 páginas. No vamos a leer las 190 páginas, después les voy a dar algunos puntos de lectura para esto, pero les quiero mostrar algunas cosas. Vamos a buscar esta tabla 2. Vean ustedes, en esta tabla 2, de esta tabla 2 de la norma ISO 26000 de responsabilidad social, cómo están los puntos que veíamos antes, ¿sí? En el Pacto Global, pero hay algunos más, o hay una mayor apertura sobre esto. Ven, acá tienen los derechos humanos, tienen las prácticas laborales, tienen el medio ambiente, pero hay algunos más, ¿sí? Que quiero conversar con ustedes y enfatizarlos porque son también de mucho relieve. Empecemos siguiendo la secuencia de esta tabla, ¿no? Gobernanza de la organización, ¿sí? Esto se refiere a cómo son gobernadas las empresas, cómo son dirigidas las empresas, con qué pautas, ¿sí? Qué principios respetan. Esto uno puede decir, bueno, pero eso es propio de la empresa, ¿no? Las empresas hacen de alguna manera lo que mejor les parece. Bueno, no es tan así, ¿sí? Entonces, como la empresa tiene distintas responsabilidades, entre ellas la responsabilidad social, hay una serie de normas, pautas acerca del gobierno corporativo. Lo que dice acá gobernanza de la organización, nosotros solemos decirle gobierno corporativo, ¿sí? Prácticas de gobierno corporativo, donde uno de los principios fundamentales que hay allí es el de transparencia.
la persona o el grupo que dirige una empresa, ¿sí?, tiene que respetar el principio de transparencia y veracidad. O sea, tiene que actuar de manera veraz, honesta, sincera, ¿sí?, sin mentir, y a su vez mostrar, bueno, nunca se va a mostrar todo, ¿sí?, pero ser transparente en algunas informaciones que puedan interesar a terceros, ¿no? Acá juega mucho, es muy importante en este punto el tema de la información de tipo económico, financiera que se da, ¿sí?, especialmente en empresas grandes y en empresas que están abiertas, como les decía el otro día, y cotizan en mercados de valores. O sea, no se puede engañar, dar información falsa que puede llevar a tomar decisiones que con la información auténtica no se tomarían por parte de inversores o terceros, ¿sí? Entonces puede hacer distorsionar los balances para tratar de que las acciones valgan más. Esto es una práctica condenada. Determinados hechos que ocurren en la compañía que pueden también afectar las decisiones de los inversores tienen que ser comunicados rápidamente. Esto está listado, la lista de temas que tienen que ser hechos públicos tienen todas las bolsas del mundo. Hay normativas en todo el mundo. En Estados Unidos se llama SEC, en Argentina se llama CNB, ¿sí? Son los organismos reguladores que establecen estas exigencias. Entonces, el buen gobierno corporativo tiene que tener pautas para actuar de esta manera frente a terceros, tiene que tener pautas también para actuar frente a los accionistas. En general acá es una cuestión de otorgar dividendos, o sea, de qué manera se van a fijar los dividendos que se les otorgan a los accionistas, y también, por supuesto, en cuanto a su personal, bueno, los demás puntos que están señalados aquí. Entonces, el buen gobierno corporativo también tiene normas por parte de ISO, creo que deben estar puestas en alguno de los trabajos que tienen que hacer ustedes, y bueno, y es algo importante, ¿sí? Desde distintos puntos de vista. Acá les estoy enfatizando la cuestión que se relaciona con la transparencia y la veracidad en la información, cuya generación y publicidad es responsabilidad de las máximas autoridades de una organización. Derechos humanos, ya lo vimos antes, está puesto acá. Prácticas laborales, medio ambiente. Prácticas justas de operación. Bueno, acá lo de anticorrupción también está, porque claro, es un poco con lo que les decía antes, no hay, para ganar un negocio no hay que ser corrupto, hay que ganarlo sin ser corrupto, ¿sí? Participación política responsable, bueno, competencia justa. Señalo acá lo de competencia justa, ¿sí? Las prácticas empresarias orientadas a tratar de evitar la competencia, favorecer el monopolio o cartelizarse, están prohibidas, ¿sí? Están prohibidas en, digamos, todo el mundo desarrollado, y en vías de desarrollo están prohibidas, y bueno, no las debemos impulsar. Es parte de la responsabilidad no hacerlas, ¿eh? Creo que se observa lo que significa eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo, en lugar de competir, digamos, de forma transparente con otras empresas, me pongo de acuerdo, ¿sí?, para repartirnos el mercado y así fijar precios más altos y ganar más. Reemplazo la competencia por este tipo de prácticas que están castigadas, no están permitidas, y las leyes de competencia de casi todos los países las tienen como prácticas que no hay que hacerlas y son sancionables. Se las suele llamar de cartelización, por cártel en término en inglés. Bueno, respetar los derechos de propiedad,
o sea, eso es no piratear, digamos, no robar licencias, patentes, no copiar productos que están protegidos protegidos para el propietario, ¿no? Que no se los debe copiar y usar de ellos sin autorización. Entonces, aquí tienen este tema de la competencia justa. Después tienen esto de asuntos de los consumidores, ¿sí? Esto también es un tema particularmente importante, ¿no? O sea, del cuidado que nosotros tenemos que tener con los consumidores, nuestros compradores, ¿no? A veces no le llamamos consumidor, si lo llamamos comprador o lo llamamos cliente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener, fíjense esto, prácticas justas de marketing, o sea, no tenemos que engañar con nuestra publicidad, tenemos que proteger la salud de los consumidores, promover el consumo sostenible, ¿sí? Que esa persona, el consumidor, tampoco le provoque daño lo que nosotros le ofrecemos. Tenemos que proteger sus datos, ¿sí? Esto es particularmente sensible en algunas actividades. Piensen, creo que seguramente lo vieron o lo van a ver con Rodrigo, la información relacionada con los pacientes en los sistemas de salud, el que recibe el servicio. Bueno, no es un consumidor, es un consumidor del servicio médico. No solemos llamarle consumidor ni cliente, solemos llamar paciente. Bueno, protegerle los datos es muy importante. Y finalmente está aquí señalado participación activa y desarrollo de la comunidad, ¿no? Esto es que las empresas actúan en distintas comunidades, sea porque en ellas producen, generalmente es lo que más se suele ver, ¿no? Bueno, donde tenés los centros de producción, donde hay mayor riesgo de contaminación porque estás produciendo, donde estás utilizando recursos que tal vez son no renovables o tenés algún uso peligroso de esos recursos, tenés que tener cuidado con tu entorno y ayudar a la comunidad. Pero también habría que pensar en la comunidad en aquellos lugares donde nosotros llegamos solamente para vender nuestros productos, o inclusive que usen lo que nosotros hacemos, aunque no tengamos una presencia física, ¿no? Como es el tema de las actividades en la web, en internet o tecnológicas, donde muchas veces no hay ningún tipo de presencia física, pero se están usando, consumiendo los productos o servicios que nosotros desarrollamos. Bueno, allí, ¿qué clase de compromiso tiene la empresa? Es uno de los temas que se está discutiendo mucho actualmente, y es la idea de que una empresa, aunque no esté físicamente en un lugar, pero a través de lo que ofrece, que es de carácter de uso vía internet o vía informática, si hay consumidores allí, y si esos usuarios o consumidores le pagan un precio a la empresa, bueno, lo que se está diciendo, la empresa también tiene que pagar algún impuesto en ese lugar. Pero con frecuencia se decía, pero si no está, físicamente no está la empresa, no tiene oficina, no tiene local, no tiene planta, no tiene un representante, no tiene nada, todo se accede, son todos servicios digitales que se acceden por internet. ¿Por qué va a pagar? Bueno, la idea es que si hay consumidores que utilizan de los servicios, aunque no haya ninguna presencia física, pero si hay una presencia digital, igual paguen. Este es un impuesto, ¿no? Este es un tema en discusión actualmente en el mundo. Y lo que les quiero señalar también, y lo pasamos un poquito rápido, ¿no? Ni lo dije. Promover la responsabilidad social en la cadena de valor, ¿sí? Esto apunta al tema del comercio justo, ¿no? Que también esto es susceptible de algún tipo de certificación o verificación. ¿Qué es el comercio justo? El comercio justo es que no vamos a aprovechar una posición dominante para, por ejemplo, abusar de nuestros proveedores. Particularmente se verifica en
en actividades donde las empresas utilizan productos primarios y la producción de esos productos primarios muchas veces se dan en lugares donde los productores tienen una posición muy débil, están muy desprotegidos, son precarios, tienen bajos niveles de ingresos. Por ejemplo, en la producción de ciertos commodities agrícolas, café, frutas, era muy común, digamos, que las grandes empresas compraban a productores primarios muy débiles, muy necesitados, y deprimían mucho los precios, y bueno, y después extraían o obtenían esos productos que después vendían en los mercados principales a un precio más alto. Bueno, este tipo de prácticas no se acepta. Inclusive si ustedes van a las cafeterías más afamadas que hay en el mundo, van a ver que hablan de estas cuestiones, ¿no? del comercio justo. Así que esto tampoco se acepta desde un punto de vista de responsabilidad social. Bien, bueno, yo les voy a... No recuerdo si está esta norma en el campus, lo voy a verificar y la voy a subir, y les voy a indicar algunos puntitos para leer, de ella, porque es muy larga, pero vamos a leer alguna parte, ¿sí? Y a la página de internet del Pacto Mundial, denle una mirada. Y denle una mirada también al GRI. Googleen GRI y entren un poquito a ver, van a ver que es semejante a lo que estamos diciendo. Desde ya lo que nosotros hemos hecho hoy es un vuelo a mucha altura, digamos, sobre estos temas y con poco detalle. Cada una de estas cuestiones tiene muchísimo más detalle. Si ustedes van a alguna empresa y tienen que entrar en el área digamos, que maneje este tema, responsabilidad con la comunidad o relaciones con la comunidad, van a ver todo esto con muchísimo más detalle. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, me alegra. La grabación de la charla se las voy a subir al canal de YouTube porque me resulta más práctico. Así que yo creo que ahora termina la grabación y después a la noche se lo subo al canal de YouTube. Ponen mi nombre y aparece el canal de YouTube y hay muchas clases. Hay clases de gestión y costos y de calidad. Inclusive una similar a esta van a encontrar ya, que son otras veces que di este tema. Pero bueno, voy a subirle la de hoy. Si pensamos en que hay mejora continua, cada vez que tratamos un tema le tenemos que agregar algo nuevo y tiene que ser mejor que el anterior. No sé si lo logramos, pero es lo que tendríamos que lograr. Bueno. Perfecto, profe. Muchas muy gracias. Bien. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chau.